La Argentina de Milei cada vez tiene nuevos retos que enfrentar. Ayer, el 24 de marzo, tenía que ser una fecha que, a mi criterio, uniese el pueblo de Argentina. Argentina suma 4 décadas en democracia, pero cuando se cumplen 48 años del golpe militar, miles de personas salen a la calle para recordar a las víctimas y los desaparecidos. Fue la dictadura más sangrienta del Cono Sur. Madres, abuelas de Plaza de Mayo y otras organizaciones encuentran 30.000 razones para gritar nunca más. Estuve observando algún reportaje sobre las manifestaciones de este mismo día y, naturalmente, repito, un día que debería unir al pueblo de Argentina. Al contrario, el resultado, lo que yo observé desde lejos de los reportajes sobre este evento y escuchando lo que se decía a 48 años del golpe militar, memoria, verdad y justicia, para que la página más negra de nuestra historia no vuelva a repetirse. Este 24 de marzo y todos los anteriores. La diferencia entre el gobierno de Milei y el resto es la diferencia de este, porque nunca se ha visto en democracia un nivel de autoritarismo, de odio, de destrucción como lo que estamos atravesando. Pues los 24 son siempre muy importantes, ¿no? Pero hoy, este año es muy especial porque tenemos un gobierno como nunca, tan contra el pueblo, tan agresivo, tan violento contra el pueblo en lo formal y en la política. El desafío es enorme, no es solamente parar esto, sino que construir una alternativa desde abajo. Desde arriba viene lo que ya sabemos. En las manifestaciones, al contrario de unir, al contrario de ser un momento en que el pueblo argentino se une alrededor de un evento, de unos eventos que son deplorables para todo, no importa la tendencia política. Creo que al final las dictaduras no hayan sido positivas por ningún pueblo que hayan vivido en estas dictaduras. Y esto debería ser un hecho común, un momento de recuerdo para eventualmente no volver a caer en lo mismo. Un momento de aprendizaje. Sin embargo, en los reportajes de ayer lo que se escuchaba eran tonos no tanto conmemorativos de un evento que, repito, debería unir. Al contrario, los lemas de fondo que se escuchaba en la manifestación, más que recordar un evento que debería ser un evento de unión para un país, eran fuertemente divisivos. Voy a explicar por qué. Entre los lemas se escuchaban fuertísimas críticas a Javier Milei, al actual gobierno. Se escuchaban fortísima crítica a el actuar en economía de este gobierno. Las abuelas y los 30.000, pero hoy sumamos a esta consigna comida, memoria, verdad y comida, porque hace 3 meses el Estado no baja a nuestros comedores y merenderos lo que nosotros necesitamos para sostener a 10 millones de personas que se alimentan en comedores y merenderos comunitarios de todo el país. Como que para resolver los problemas económicos argentinos se debería regresar a los descalabros que dejaron los peronistas y los kirchneristas, que de un punto de vista económico sin duda son los principales responsables de la actual situación que vive Argentina. Pero lo que me sorprendió también y lo que me sorprendió más que todo, es que una constante en estos lemas era el apoyo a la causa palestina. Venimos a reclamar frente a la Embajada del Estado de Israel que cese ya mismo el fuego sobre la Franja de Gaza. Muy cínicamente Netanyahu planteó que todos los habitantes se retiraran de la Franja de Gaza. Estamos hablando de más de 2 millones de personas en función de haberlos amenazado con el bombardeo que efectivamente está llevando adelante sobre la Franja. Es necesario que la población sepa que producto de la política del Estado de Israel y de la política de Egipto, hoy la Franja de Gaza no tiene salida por ningún tipo de lugar. Por eso uno de los símbolos de esta arremetida que ha llevado adelante parte del pueblo palestino tiene que ver con derribar los muros que los dividen del resto del Estado de Israel. ¿Cómo? Ahora, voy a tratar de encontrar algunas claves de lectura con lo que ocurrió ayer en Argentina, en las protestas, y dar mi punto de vista al respecto. Primero que todo, me parece que las protestas fueron bastante ordenadas y por lo tanto felicito a los que fueron a manifestar, si así fue, por lo menos la impresión que yo tengo, porque me parece que no evolucionaron, digamos, en actos que podrían ser reprobables. Pero, repito, en lugar de preocuparse de un día de recuerdo, la focalización de esta protesta eran solo de crítica al gobierno.
Entonces, cuando al contrario, la crítica hubiese tenido que ser, si de crítica se estaba hablando, a la administración, a las administraciones, disculpen, plural, anteriores, administraciones que robaron a los argentinos de su riqueza y hicieron caer a Argentina en la pobreza. Es peor que negacionista, es un gobierno reivindicacionista. Esa es la línea de Villarruel. Negacionismo sería negar directamente lo que ocurrió. Y esa línea, estos la dejaron hace rato para tratar de hacernos entender que, bueno, pasó algo terrible, pero no fue tan terrible como dicen ustedes. Entonces, en vez de 30.000, son 8.754 y medio. Milei lo que está haciendo en este momento, de un punto de vista económico, son milagros. Voy a explicar por qué está haciendo milagros. Primero, la sociedad argentina es profundamente dividida y hay todo un sector que era mantenido por esa forma de despilfarro del dinero público que han representado las administraciones de tipo peronista y por lo tanto lo que está haciendo es poniendo orden en las cuentas. Y quisiera al respecto repetirme. Considero los resultados a nivel económico que está llevando Milei con su gestión a Argentina extraordinario, partiendo también de los descalabros que le dejaron los gobiernos peronistas. Muchos descalabros de los cuales nos generan profunda duda de lo que se estaba haciendo. El último, uno de los más importantes en términos de proximidad temporal, el tema de los seguros. No sabemos qué significaron estos descalabros. No sabemos qué hay detrás. Espero que haya alguna aclaración a futuro. Espero que sean solo dudas. Esperamos el resultado de las investigaciones al respecto. Pero un solo dato para demostrar que la labor de Javier Milei es extraordinaria, vista la dificultad que tuvo que enfrentar, y me refiero a la inflación. En pocos meses, el gobierno Milei logró llevar la inflación a un dígito. O sea, pasamos de un escenario de hiperinflación a una inflación de un dígito. Abril registrará muy probablemente el país una inflación de un dígito, lo cual me hace pensar que la labor de Milei ha sido hasta ahora impecable. Pero para poder sanar la economía de ese país hay que cerrar, no hay otra opción. No puedes seguir despilfarrando el dinero público como hacían los peronistas y después esperar que todo ande bien. Mucho respeto por los compañeros que jugaron su vida por tener una mejor educación, por un mejor futuro del país, y creo que este gobierno, el negacionismo que está armando este país, con este personaje nefasto, está destrozando y vendiendo la patria. El segundo factor por el cual la tarea de Milei es una tarea monumental es que tenés en contra también muchos de los que te apoyan. Muchos de los que te apoyan, o de lo que se supone sean de la línea de Milei, son finalmente políticos que, bien o mal, eran parte del sistema de casta. Entonces no tenés en contra solo los que de frente te dicen que están en contra. Tenés en contra mucho atrás, que no están de acuerdo con las cosas que estás haciendo, pero no lo dicen. Y estos son los más peligrosos. Recuerden, y ahí, ya lo he dicho en otra presentación, en Julio César de Shakespeare, él habla de las le idi di marzo, que quiere decir las maldiciones de marzo. Están en marzo, casualmente. Ojalá que no causen consecuencia en los meses a venir, pero tenés en contra los que. Después, el tercer factor que hay que tomar en cuenta, tenés en contra toda la prensa internacional. Hoy me encontré un artículo en un periódico de Italia diciendo que Milei está cerrando todo, criticando el actuar de Milei. Me leí este artículo y no tienen ni idea de lo que están escribiendo, son unos ignorantes, no tienen ni idea de la condición económica en que estaba viviendo Argentina, pero escriben un artículo criticando a alguien que está sanando esta situación. Deberían tener vergüenza, porque no conocen el desastre que fue causado por los peronistas, que son los responsables de la situación directos. Y no solo, ese es el problema. Entonces, un presidente como Milei lucha solo con sus ideas, con las personas que lo apoyan, tiene mucho apoyo en este momento, en contra de muchas adversidades para poder sanar al país. Por eso es una tarea monumental, sin considerar los problemas de seguridad. Los problemas de seguridad, por ejemplo, lo que está ocurriendo en el Rosario. Pero muchas de las protestas que le arman en contra son organizadas también por los piqueteros, los cuales no son angelitos soñantes, digamos. Entonces la situación es realmente difícil y hay mucha información incorrecta al respecto. Ahora, lo que es preocupante por lo que escuché ayer son algunas cosas. Primero que todo, no me gustó el tono fuertemente antisemita, porque podés decir que estás preocupado por los palestinos, pero para ser honestos deberías decir que estás preocupado también de todos los misiles que llegan de Hamas, de los terroristas de Hamas y de los terroristas de Hezbollah en contra del pueblo israelí. Entonces, si querés la paz, los terroristas tienen que dejar de atacar a un pueblo, para empezar.
Y es el mismo tono antisemita que se escucha constantemente a lo largo de Europa. Y eso es injusto. O sea, una manifestación que tiene que ver, una manifestación del 24 de marzo en Argentina con la situación de los palestinos. Nada. ¿Qué quiere decir? Que tomaron una excusa importante que debería unir al pueblo de Argentina para transformarlo en una agenda política de crítica a Javier Milei. Punto. Eso es lo que ocurrió ayer. Punto. Nada más. Además, en el caso particular de Argentina, hay unas cuestiones poco claras que no quedaron bien explicadas. El atentado que vivió, la origen del atentado y eventuales, relaciones entre algunos gobiernos y otros gobiernos de donde venían los atentadores. Eso quedó poco claro. El atentado a la embajada de Israel dejó 22 muertos y más de 240 heridos y el edificio diplomático quedó completamente destruido. Hoy, 30 años después, no hay ningún culpable por la explosión. Y no solo eso, nunca hubo ni siquiera un sospechoso, ni uno. Sin entrar mucho en los detalles, yo creo que en una manifestación peronista y kirchnerista recalcar sobre esto, no me gustó, para empezar y para estar claro con el tema. Pero, yendo más allá, yo he escuchado desde que Milei está en el poder muchos políticos argentinos de los que están en contra que recuerdan la posibilidad de la caída de un gobierno Milei. Dije, compañero, es tiempo de calma, de reflexión, sobre todo pochoclo. No nos quedemos sin pochoclo. Esto es Semana Santa. No sabemos si cae en marzo o en abril. Recordar la posibilidad de una caída del gobierno Milei es recordar algo que se parece a un golpe de Estado. Me disculpan, lo que yo entiendo. Y entonces el 24 critican, debería ser 24 de marzo, un momento de unión para que no ocurran ciertas cosas. Pero los mismos que organizan, gran parte que organizan estos eventos, en el discurso están auspicando que algo ocurra así a un gobierno legítimamente votado por los argentinos. En el momento en que dice haremos de todo para que este gobierno se caiga, ¿qué quieren decir? Disculpen. O sea, han agarrado, no sé, esas son fuertes incoherencias que la nueva izquierda nos ha acostumbrado a estas incoherencias. Son los que son capaces de producir y de ser. Nada más. Esa es la respuesta. Repito, la tarea de Milei es una tarea monumental y por lo tanto necesita el apoyo de todos los argentinos para poderla lograr. Y por último quisiera, sin entrar mucho en el tema, hacer una consideración. Una consideración que me disculpan si lo hago desde el eco. Y yo entiendo la dramaticidad de los desaparecidos, pero hay un problema, a mi criterio, bastante grave sobre esto. Porque la cifra oficial es comprobada, habla de menos de 9.000 desaparecidos, pero la propaganda izquierdista habla de 30.000. ¿Cómo se llegó a esa cifra? Llegaron las madres de Plaza de Mayo a Ámsterdam. Y en ese momento traían una lista de unos 4.000 y pico de casos de personas desaparecidas y necesitaban dinero para solventar gastos y para tener un lugar propio, una casa propia. Los holandeses, que son gente muy solidaria, estuvieron dispuestos a ayudarla. Pero presentaron una lista que, digamos, querían presentar un genocidio. Y los holandeses, Ámsterdam es una ciudad judía, decían, mira, nosotros tuvimos 6 millones de muertos, era un genocidio. Ustedes no pueden venir con este planteo. Lo que hicimos nosotros es aumentar las cifras. Cifras que no existían en los papeles, porque lo que había era eso. ¿Y la cifra cuánto era en ese momento? Más o menos alrededor de 4.800. Nos juntamos, decidimos a ver cómo podíamos levantar la cifra. Se manejaron muchísimas cifras. La mentira era necesaria para conseguir ese dinero. Ese dinero para la madre de los desaparecidos. A nosotros nos parecía justa la causa. Se aprobó 30.000 y quedó 30.000. Fui yo el que dijo 30.000. Pero lo dije... ¿Usted dijo 30.000? Sí, yo fui el que dije 30.000. Yo soy la persona que dijo 30.000 desaparecidos. No, digamos, en ese momento para conseguir el dinero no era una cosa negativa. Lo negativo vino después. Lo negativo fue cuando... Con esa cantidad de muertos que ya teníamos y desaparecidos, se aumentaron a 30.000 realmente que no existen. Y esos 22.000 personas que no existen son las que nosotros decimos que es una estafa. Y entiendo que haya muchos desaparecidos que tal vez no estén contabilizados, puede ser. Sin embargo, creo que hay al mismo tiempo, ayer vi también unos vídeos difundidos por el gobierno, donde hay personas que parece... bastante sincera en lo que están diciendo, que explican que de los 30.000 es un número que fue tirado allí para aprovechar de ayuda internacional, con un fin monetario, pero que es un número que no es comprobado. Ahora, mi consideración al respecto, un solo desaparecido, hay que llorarlo. Pero inflarlo un número y hablar de genocidio, así, al viento, me parece profundamente incorrecto. Se habla de genocidio, 9.000 casualidades, lo siento, no son un genocidio, aunque sean una cosa dramática. 9.000 desaparecidos, no casualidades, 9.000 desaparecidos son una cosa dramática, o alrededor de allí, 9.000 víctimas son una cosa dramática.
Pero inflar de 9 a 30 con fines o económico o no se sabe qué es bastante grave. Yo creo que para ir adelante, el país debería llegar a un encuentro y conciliar estos números. Si los 30.000, si estamos hablando de algo que definitivamente es un número que está estrambótico, equivocado, bueno, debería ser correcto, porque no es justo hacer una retórica sobre cosas que no son. Y esto al final le quita fuerza también a la importancia del mensaje. Y para cerrar, para poder llegar a un cierre, a un luto y que el país avance, hay que analizar el conflicto de los dos aspectos. Porque en la época había también un terrorismo. Si solo se critica, había un fenómeno terrorístico en esa época, si solo se critica, digamos, un aspecto de lo que ocurrió en aquellos años, nunca el país podrá poner una piedra, un recuerdo verdadero sobre lo que ocurrió y podrá realmente aprender sobre lo que ocurrió. Creo que estas consideraciones son particularmente importantes para el futuro de Argentina. Pero muchas gracias, espero que les haya interesado, hazme saber qué opinas en tus comentarios y te espero en mi próximo vídeo. Y no te olvides, esto nos va a ayudar mucho, inscríbete al canal y comparte este vídeo entre tus amigos si te gustó.